Hola queridos amigos y hermanos, estamos otra vez juntos para compartir un video sobre un tema especial para todos los cristianos, para todos nosotros, que verdaderamente queremos cada día crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y queremos verdaderamente aprender más. ¿Para qué? Para poder llegar a correr esta carrera que tenemos por delante, como dice el libro de Hebreos, y no solamente correrla, sino llegar a la meta, alcanzar nuestro premio, ¿no? Nuestra corona, como decía el apóstol Pablo, al cual también nos vamos a referir ahora, porque tomamos una parte de lo que él ha escrito a los filipenses para hablar sobre esto. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes en este ratito que vamos a estar juntos es, por ejemplo, el batallar adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos a lo largo de sus vidas pelean la batalla y cuando comienzan más todavía, ¿no es cierto?, con una fuerza increíble, pero al pasar el tiempo y al crecer de repente estas personas en autoridad espiritual, van dejando un poco de lado esa vigilancia que tanto realmente necesitamos, porque después nosotros hemos visto y encontramos y se sigue viendo que de pronto siervos de Dios o siervas que tropiezan o caen al final de sus vidas. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser esto posible? Han tenido una vida tremenda, una vida de éxito, una vida poderosa en Dios, y de repente, cuando van llegando al final de la meta, cuando casi están finalizando la carrera, cuando tienen que cruzar esa línea, ¿verdad?, la cinta, caen, se quedan atrás. ¿Y qué pasó?, decimos. Bueno, yo creo personalmente que es cuando la persona la lucha tanto y trabaja y ora y se predispone su corazón a apartarse de toda contaminación, a santificarse, a obedecer la palabra de Dios, pero de pronto alcanza niveles espirituales y la persona se da cuenta que lo alcanza, entonces como que se duermen los laureles, ¿verdad? Es como que, para tomar un ejemplo cotidiano, es como aquella preciosa niña o preciosa chica, ¿no es cierto?, que hace de todo para parecer cada vez más bella, hasta que se casa con su amado. Y una vez que se casa, de repente, después, quizá el marido se tiene que quejar porque dice, esta no es la persona con la cual yo me casé, ¿no es cierto? Ya parece que alcanzó lo que quería, llegó hasta un límite y se abandonó, no vigiló más su estética, sus formas de presentarse, de arreglarse. Es una ilustración muy cotidiana, pero vale porque también en la vida espiritual a veces hacemos así, ¿no es cierto? Cuando queremos tener más unción, más autoridad, más crecimiento, más niveles de autoridad, especialmente con el reino de las tinieblas, que es contra lo que nosotros luchamos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, como dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 6. Pero bueno, yo también me quería referir a tomando en especial forma en Filipenses 1, 28 y 29, cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los filipenses y les dice que realmente en nada estén intimidados por los que se oponen. Toda persona, todo cristiano, todo siervo o sierva de Dios, y aún cualquier cristiano que quiera vivir en santidad, que quiera hacer las cosas bien, va a sufrir oposición. Sí. ¿Por qué? Porque una persona que se consagra a Dios, porque una persona que milita con Dios, somos realmente embajadores del reino de Dios. Entonces, Dios nos da poder, nos da unción, nos bautiza con el Espíritu Santo, dice recibiréis poder, ¿verdad? Poder para ministrar, poder para echar fuera demonios. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que nosotros, como dije al principio, nos quedamos tranqui
y viene esa pereza porque ya luchamos mucho, porque ya oramos, porque ya ayunamos durante años y empezamos a dejar de lado la vigilancia, que es algo tremendo y que nosotros tenemos que tener. Entonces comienzan a venir la oposición y ahí viene donde nosotros quizás empezamos a negociar el mensaje que habíamos estado dando, defendiendo, hablando de la apologética, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos ese pasaje de Judas que dice que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos, pero ¿qué pasa? Lo hicimos con todo, pero llega un momento que ya es como que estamos en un nivel, en una estatura espiritual, o creemos que lo estamos, y nos dejamos estar, y ya no luchamos más, ya no contendemos más, y cuando digo contender, no estoy diciendo discutir, pelear o tener disensión con un hermano o con ninguna persona, sino verdaderamente tener por el Espíritu Santo una respuesta correcta cuando se nos demanda la causa de por qué nosotros hacemos o no hacemos ciertas cosas o por qué vivimos o no de una manera, ¿verdad? Allí en Hechos 19:15, los demonios hablaron y dijeron esto: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Le estaban hablando a aquellos famosos hijos de Esceva que quedaron mal parados ante el infierno. Entonces, vemos acá que todo el infierno conocía de hecho a Jesús por supuesto, pero todo el infierno conocía al apóstol Pablo. La pregunta es, ¿te conoce a vos el infierno? ¿Me conoce a mí? Y si nos conoce, ¿de qué manera nos conoce? Como una persona llena de autoridad espiritual, como una persona a la cual no se le pueden poner los demonios delante porque la autoridad, la magnitud de la unción que tiene esa persona a causa de su relación con Dios, Espíritu Santo, los va a sacar del camino, ¿no es cierto? Es así nuestra vida, la vida del apóstol Pablo era así. Por eso él podía escribirle a los filipenses: en nada intimidados por los que se oponen, en nada, no se intimiden, la gente se les va a oponer, aún a veces, hermanos queridos, dentro de la misma iglesia de Jesucristo, hay gente que no entiende, que no alcanza a comprender y se opone a los espirituales. Entonces, en nada debemos estar intimidados, pero debemos seguir vigilando nuestra autoridad espiritual, nuestra vida de santidad. ¿Para qué? Para que no la perdamos, porque donde nosotros nos movemos un poco y comenzamos a darnos algunas licencias espirituales, ¿no es cierto?, como cosas que no deberíamos hacer y comenzamos a hacer, vamos a tener problemas. Para no tener este tipo de cosas, vamos a sufrir oposición. Cuando más santificados estemos, cuando más busquemos al Señor, es donde la gente se nos va a oponer, como les decía recién. Pero bueno, si la gente se nos opone, ¿qué pasa? Sufrimos. Pero el sufrimiento del justo desarma a Satanás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento más grande que existió alguna vez lo venció a él para siempre. Y ese sufrimiento, sabemos, es o fue la cruz, ¿verdad? Entonces, en el mismo lugar, querido hermano y amigo, que el enemigo te hiere, vas a recibir autoridad para vencerlo, para quitarlo del medio y, lógicamente, para ayudar a otros. ¿No te ha pasado que muchas veces se han acercado a tu vida personas que han padecido los mismos problemas o han pasado por los mismos problemas de los que pasaste vos? Nosotros tenemos en nuestra familia testimonios tales, ¿no? Yo tengo una sobrina que hoy tiene 24 años y fue sanada de leucemia linfocítica aguda cuando tenía 2 años y medio. Milagrosamente, sobrenaturalmente fue sanada. Y bueno, a mi hermana, la mamá de esta nena, esta chica, siempre se le acercaba gente o mamás que tenían este problema. Entonces, a esto me refiero cuando Dios
a veces permite que seamos heridos de una u otra forma. ¿Para qué? Para que aquellas otras personas que van a pasar por el camino que nosotros pasamos puedan ser fortalecidas, porque nosotros o se va a producir en nosotros y en ellos, o con ellos, una empatía, ¿no es cierto?, que nos va a dar a nosotros esa autoridad para sanarlos, para ayudarlos, para consolarlos, para estar con ellos en el momento que nos necesiten. Por eso a veces Dios permite que seamos no intimidados, pero sí resistidos por muchas personas en nuestra forma de vivir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Batallar adecuadamente con las armas que Dios nos ha entregado, que son de hecho poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice su palabra. Y la guerra espiritual, la batalla espiritual, es algo de lo cual ningún cristiano puede zafar, puede quedar exento. Ni vos ni yo, querido o querida hermana, vamos a quedar fuera de esto, porque el enemigo de nuestra alma precisamente no nos quiere, no nos ama, porque odia y aborrece a Jesucristo, quien lo venció en la cruz, ¿verdad? Quien lo avergonzó, quien lo despojó, quien lo desnudó, clavando el acta que nos era contraria a nosotros en la cruz del Calvario al morir. Entonces, y resucitar, y mientras estuvo allí, mientras estuvo muerto, como todos sabemos, le arrebató a Satanás la llave de la muerte. Entonces, como él no puede realmente hacerle nada a Jesús, va a tratar de hacernos a nosotros. Ese es el tema y el porqué de que nosotros no podemos descuidarnos, no podemos dejar de vigilar nuestra vida espiritual y tenemos que seguir batallando y batallando adecuadamente y luchando y peleando con las armas legítimas para que la Iglesia pueda cumplir verdaderamente su mandato, ¿no es cierto? Para el siglo XXI necesitaremos esta clase de autoridad en Dios, esta clase de autoridad en la que anduvo el apóstol Pablo, del cual todo el infierno dijo: a Pablo lo conozco, sé quién es, que verdaderamente nosotros a veces, lamentablemente, nos toca desagradar a las personas cuando nosotros queremos realmente defender la fe que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada. Por eso yo te digo, en nada te sientas intimidado cuando haya personas de dentro o de afuera que vengan a oponerse, que te vengan a decir esto sí, esto no, porque hoy en día lo que más hay en la Iglesia de Jesucristo es una apostasía a la verdadera enseñanza del verdadero evangelio, de aquel evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles, el evangelio de la cruz. Entonces, cuando te sientas resistido, cuando te sientas que te digan o se te quieran oponer, no te haga mal y no te sientas tampoco vos intimidado, sino que seguí adelante y tomá, siguiendo con el ejemplo del apóstol Pablo, lo que él le dijo también a los Gálatas, ahí en Gálatas 1:10, que dice, él decía, ¿busco yo el favor de los hombres? ¿Busco agradar a la gente o a Dios? Y él mismo hace la definición o dice esta frase, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿A quién estás agradando vos? ¿O a quién estás tratando de agradar? ¿Con quién querés quedar bien? Y esto no quiere decir que estamos diciendo, bueno, no, nos vamos a disgustar con todo el mundo, vamos a discutir, vamos a ser contenciosos o va a haber disensión entre nosotros. No, para nada. Pero llegado un momento, llegada una situación que esté en juego el comprometer una enseñanza fundamental de la palabra de Dios, no podemos negociar. No podemos negociar. ¿Por qué? Porque todo el infierno va a estar atento a esa negociación. ¿Y qué va a pasar?
el día que tengamos que nosotros enfrentarnos a una situación, no vamos a poder usar nuestra autoridad porque ya va a estar socavada, porque el enemigo va a estar sabiendo que nosotros comprometimos el mensaje de la cruz, que nosotros alivianamos un poco las demandas de Dios, que nosotros para quedar bien, para que la gente les agrade nuestro mensaje, ¿no es cierto? Y eso no lo podemos hacer, querido hermano, querida hermana, por favor, no lo podemos hacer, estamos en un tiempo final, Cristo está a las puertas, la trompeta está sonando, entonces no podemos hacer, y tenemos que tener esto en claro. Si nosotros queremos agradar al hombre, no podemos servir a Dios, ¿sí? La iglesia se moverá en dirección opuesta a los movimientos de la sociedad. Eso es así inevitablemente. ¿El resultado cuál es? Una mayor confrontación. Si vos te vas si vos podés escuchar y ver todo lo que está pasando en la sociedad, con solo prender o encender el aparato de televisión, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la iglesia no puede ir para donde va la sociedad. A veces hay cristianos, y a mí me asombra tremendamente que haya siervos de Dios que quieran congraciarse, agradarse con los políticos, con las instituciones. La iglesia no camina en la misma dirección que la sociedad, y menos, mucho menos que la sociedad de hoy, ¿no es cierto?, con tanta denigración del ser humano, con tanta perversidad, con tanta perversión, con tanta degeneración, con tanta inmoralidad. Imposible que la iglesia pueda ir para el mismo lugar, ni congraciarse y quedar bien. Entonces, con ellos, ¿verdad? Entonces, si nuestro mensaje, si vos querés que tu mensaje sea agradable al oído, yo creo que tendrías que hacer un análisis, a ver si verdaderamente estás predicando el evangelio que Cristo nos dejó encomendado para que nosotros prediquemos. ¿Queremos ganar las batallas por nuestros hijos? ¿Queremos ganar las batallas por nuestros nietos? Debemos pelear con las armas legítimas. El verdadero cristianismo, como siempre digo y todos decimos, es un andar sobrenatural las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Después, si nosotros no andamos en esta predicación correcta del Evangelio de la Cruz, si nosotros acomodamos nuestro mensaje al mundo, a la sociedad, y queremos congraciarnos y agradarles a ellos con nuestras prédicas, lamentablemente vamos a tener que llorar y sufrir, como ya lo están haciendo muchos siervos de Dios que yo conozco personalmente, hermanos. Es tristísimo, de denominaciones en las cuales yo he sido parte, gente, pastores, supervisores, siervos de Dios que hoy tienen sus hijos en el ateísmo, en el humanismo, en el homosexualismo. Y estoy diciendo una gran verdad. Es triste, es lamentable. Entonces, ¿vamos a agradar a los demás, a los que quieren oír aquel mensaje livianito y que se ofenden cuando le decimos esto es pecado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar después sobre nuestros hijos o nietos perdidos? No, vamos a batallar, vamos a hacerle guerra al diablo y a toda esa ola de pecado y de inmundicia que el diablo ha levantado y aún ha levantado dentro de las congregaciones. Y mucha gente se queja y dice, bueno, pero la culpa la tiene la iglesia porque la iglesia no tiene un buen programa para adolescentes, entonces los chicos se van porque no encuentran nada de que los sostenga ahí dentro de la iglesia. Mi hermano querido, si nosotros tenemos que entretener a nuestros niños y a nuestros jovencitos y a nuestros adolescentes, los llevamos a un club, a hacer un deporte, a jugar, no sé, bowling, tenis, alguna cosa. Si es por entretener, hay muchos lugares para entretener. La iglesia de Dios, baluarte de cristiano, baluarte de la verdad, la iglesia de Dios no es
un lugar para entretener niños ni adolescentes. Los niños, los adolescentes se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque están viendo que los que le predican no les están mostrando realmente lo que ellos necesitan. El ser humano está creado por Dios con algo para recibir o buscar lo sobrenatural. Y hasta que la iglesia verdaderamente no le muestre a sus jóvenes que hay un poder mayor que todos, que cambia las vidas, que levanta al caído, que trae a los perdidos, que los atrae con ese amor tan grande que es el amor de Dios, claro, ellos no van a encontrar nada que les guste, entonces se van a buscar cualquier otra cosa por ahí. Es lamentable que gente esotérica, que brujos, que gente de la que ya sabemos que pertenecen al otro reino, al reino de las tinieblas, tengan la capacidad de atraer a los jóvenes a ese mundo sobrenatural equivocado, y nosotros, hijos y siervos de Dios, los perdamos, se nos vayan. ¿Y de qué nos vamos a quejar? Hermanos, batallemos con las armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dejado las mejores armas, las armas poderosas en Él para destruir cualquier tipo de fortaleza y para aniquilar al mismo infierno, porque el infierno, dice la palabra de Dios, no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Unámonos en amor y batallemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, por nuestros jóvenes cristianos. Y vamos realmente a recibir el premio y no sintamos intimidados. Volvemos al texto que les cité al principio ahí en Filipenses capítulo 1. En nada, dijo Pablo, en nada intimidados. Hermanos, no nos dejemos de intimidar por nadie, ni por líderes, ni por gente de afuera, por nadie. Batallemos en el mundo espiritual, ganemos las batallas porque la batalla final ya fue ganada. La cruz es nuestra victoria. Así que sigamos adelante y que verdaderamente esta reflexión te sea de bendición, y no solo de bendición, porque, hermanos, yo estoy cansado de que la gente, o yo misma antes me acuerdo que decía, ¡ay, qué palabra maravillosa! ¿Cómo me bendijo? ¿Cómo me dijo? No, pongamos por obra la palabra. El apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Qué lindo decimos y nos olvidamos. No, pongamos por obra. Presentémosle batalla a Satanás y a todo este mundo lleno de pecado, de inmundicia, que nos quiere sacar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes de las congregaciones con tantas lucecitas que les están prendiendo y tantas cosas que le ofrece el diablo. Mentiroso. Nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos a Jesucristo, peleemos con nuestras armas legales, con nuestras armas legítimas. La batalla ya está ganada, no tenemos excusa. ¿Qué se va a decir la próxima vez de vos y de mí en el infierno? A Pablo conozco, a Jesús conozco, sé quién es Pablo. ¿Podrá decir algún demonio o el mismo diablo? A Jesús conozco y sé quién es Cristina. No me puedo poner delante de ella. No puedo robarle ninguna bendición ni a su hijo ni a su nieto, porque me da batalla y pelea. Que sea lo mismo para vos, querido hermano. Dios te bendiga y que no sea esto un momento de entretenimiento, que cuando veas esto el Espíritu Santo redarguya a tu corazón. Y si no tenés hijos por los cuales pelear y no tenés nietos, habrá jóvenes en la congregación donde estás. Y si no hay jóvenes en la congregación donde estás, en la congregación de los santos siempre los hay. Dios te bendiga, pelea por ellos porque la victoria es tuya, es mía, es nuestra, es de Dios.